todos. Continuando con los módulos de introducción a los cuidados paliativos, hoy vamos a hablar de la situación en la que se encuentra el voluntario, el cuidador, ante la muerte de alguien cercano al que está cuidando. Hay que tener presente que la muerte es un fenómeno natural, universal y único. ¿Qué quiere decir natural? Quiere decir que si no es inducida de manera abrupta por un accidente o por un asesinato, etc., la muerte se produce como consecuencia de los procesos de desgaste fisiológico propios de la evolución del organismo. ¿Qué quiere decir universal? Pues que hasta ahora todos los seres humanos que han existido han muerto y todos hemos de morir. ¿Y qué quiere decir único? Que acontece una sola vez en el transcurso de la vida de una persona, y eso también nos da la medida de la importancia que ese momento concreto reviste para cada persona concreta. Bien, la muerte llega habitualmente tras una enfermedad en la que se ha producido, como hemos dicho anteriormente, una complicación letal irreversible. La agonía ya ha empezado, ha transcurrido y se produce el cese de las funciones vitales. Bien, una vez integrada dentro del conjunto de la vida, como hemos visto también con anterioridad, la muerte se puede afrontar de otra manera. Y es verdad que, por decirlo de una manera más coloquial, se tiene mucho adelantado cuando uno ha pensado en estos procesos a lo largo de su vida, se ha puesto en situación, ha reflexionado, etcétera, y ayuda. O sea, pese a vivir en una sociedad en la cual la muerte es algo cotidiano, no hace falta más que mirar la televisión, los medios de comunicación, etcétera, y por todos los lados vemos actos de terrorismo, muertes de cualquier tipo, suicidios, accidentes, etcétera, catástrofes. Y, sin embargo, desde el punto de vista personal, hay pocas personas que puedan decir que la han asumido en todas sus dimensiones y que hayan reflexionado sobre ella. Es más, la sociedad en los últimos años tiende a apartar la muerte del ámbito de vida habitual. Antiguamente, y no hace tanto tiempo, era frecuente que los velatorios e incluso el proceso final de enfermedad tuviera lugar en las casas, y sin embargo ahora, ante la mínima circunstancia de enfermedad, el enfermo es evacuado a un hospital y el velatorio, etcétera, se desarrolla en instalaciones adecuadas a tal fin, siempre fuera del domicilio, con lo cual el contacto con realidades como la enfermedad terminal o la muerte, que son de suyo inherentes al proceso de la vida, la sociedad y cada uno de nosotros en particular los ha ido sacando de ese escenario de desarrollo de la vida. Bien, ¿qué dicen los filósofos sobre la muerte? Pues desde antiguo han hablado sobre la muerte. Por ejemplo, Séneca nos decía que lo único cierto es la muerte, o San Agustín, que todo es incierto menos la muerte, que es lo único cierto. Incluso algún filósofo más contemporáneo a nosotros, como puede ser Benjamin Franklin, decía que en este mundo las únicas realidades ciertas son la muerte y los impuestos. Bien, normalmente dentro de esta otra faceta, dentro de este despegamiento de la muerte, es verla como algo que les acontece a los demás, o como decíamos, pues que pasa en la sociedad, pero que pasa como lejos de mí, no necesariamente con una lejanía física, sino con una lejanía emocional. Es decir, se habla de los muertos, hay una realidad ahí, la gente muere, etcétera, pero sin caer en la cuenta de que un día los muertos seremos nosotros, con lo cual eso adquiere unas dimensiones, esta consideración la hace adquirir unas dimensiones mucho más personales y mucho más particulares. Bien, antes hemos dicho que la muerte es natural dentro de su desarrollo fisiológico. Sin embargo, desde un punto de vista psíquico, espiritual, etcétera, la muerte se presenta al hombre no como un hecho, un proceso de decaimiento, digamos, neutro o natural, sino como algo que no debería ocurrir, algo que genera una cierta repugnancia, algo como un defecto, como algo que al cabo de la vida no es el resultado que debería de haber. El hombre rechaza instintivamente la degradación que acaba en la muerte, y la tendencia, por eso es lo que conlleva la tendencia que decíamos antes de apartar la muerte y la conciencia de la muerte de la vida normal.
Bien, por último, decir que la asunción del carácter natural y universal de la muerte puede facilitar su aceptación pese al desgarro existencial que supone la conciencia de la ruptura del universo meramente físico. El miedo al dolor moral, por separación de los seres queridos, incertidumbre ante el más allá, etcétera, o físico, y al desahucio en el peor sentido de la palabra, es decir, ser considerados durante sus últimos días como un desecho social por su enfermedad y expectativas, es una gran causa de angustias en los enfermos terminales. Una actitud de sincero cariño por parte de los familiares y del equipo asistencial, junto con la atención espiritual y el control de los síntomas, facilitando la resolución de todos los conflictos personales acumulados a lo largo de la vida, constituyen el mejor remedio para dichas angustias. Y sin más, continuaremos en siguientes módulos.